Queridos hermanos, hoy vamos a continuar con la segunda parte del estudio que iniciamos hace un mes y que habíamos titulado "Está siendo probado". Usted está siendo probado. Pueden ir abriendo sus Biblias en el profeta Daniel, capítulo 11, para leer los versículos del 32 al 35. Decíamos en este momento en que iniciamos el estudio que usted puede tener la completa y absoluta seguridad que si está tratando de andar rectamente ante el Señor, está siendo probado. Y entre más íntimamente usted camine con Cristo, más intensa será la prueba. Porque desde el momento en que nosotros confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y que creímos en nuestros corazones que Dios lo levantó entre los muertos, recibimos la salvación, pero inmediatamente adquirimos un compromiso con el Señor y automáticamente fuimos matriculados en la escuela del Señor. Y cada vez que nosotros adquirimos un compromiso, tenemos que pagar un precio. Adquirimos un compromiso con el Señor Jesucristo de seguirlo a Él, y seguirlo a Él no es nada fácil. Porque el Señor dijo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, si nosotros adquirimos el compromiso de seguir al Señor Jesús y lo matriculamos en su escuela, vamos a tener que pagar un precio. Entonces, eso decíamos al comienzo del estudio, y la Escritura lo dice claramente, y en este pasaje nos lo revela la palabra del Señor. Capítulo 11, vamos a leer Daniel, del 11, capítulo 11, del versículo 32 hasta el 35. Y usted lo puede leer también juntamente conmigo para que la palabra del Señor traiga a nuestra mente una iluminación completa para lo que Él desea en esta mañana con nosotros. Dice así la palabra del Señor, versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados con un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Oramos al Señor. Amado Padre Celestial, así como hemos abierto nuestras Biblias en esta mañana para leer y escuchar su santa y bendita palabra, así también le pedimos, Señor, que en un acto de misericordia suyo abra nuestros corazones para que podamos nosotros tener la revelación de su palabra, iluminados por su santo y bendito Espíritu Santo. Y no solamente, Señor, para que nosotros obtengamos un conocimiento, sino también que nuestros corazones sean abiertos para que haya una plena convicción, active en nuestros corazones ese anhelo de hacer realidad su palabra en nuestras vidas a través de un crecimiento espiritual genuino. Señor, le pedimos, Padre Celestial y Dios Todopoderoso, por todos aquellos que estamos en este momento pasando por la prueba y hay sufrimiento y tribulación en nuestras vidas, sabiendo, Señor, que detrás de cada circunstancia, detrás de cada evento hay un propósito fundamental en nuestras vidas. Estamos en la escuela de nuestro Señor Jesucristo y nuestro carácter está siendo formado. Y para la formación de ese carácter, así como el alfarero pone en el fuego, Señor, esa obra que está creando con sus manos, así muchas veces, Señor, el alfarero que es nuestro Señor Jesucristo nos pondrá en el horno de la prueba, para que después de esa prueba y ese fuego, esa creación sea hermosa y maravillosa y semejante a Él.
Padre, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Decíamos en esa ocasión que el Señor está probando nuestras vidas y nuestros caracteres, nos está forjando en la escuela del sufrimiento para que haya una nueva criatura en nosotros que refleje verdaderamente el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vimos en esa ocasión y dijimos que hay múltiples formas, hay múltiples pruebas por medio de las cuales el Señor está forjando nuestra vida, nuestro temperamento y nuestro carácter, pero hay tres que son muy comunes a cada uno de nosotros. Vimos que la primera de las pruebas que nosotros tenemos, porque el Señor nos ha dicho que estemos preparados para ser probados, porque en este mundo vamos a tener tribulaciones, pero dice, confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y la primera de esas pruebas que nosotros tenemos, de las tres comunes que el Señor nos revela hoy, es que somos probados por aflicciones y tribulaciones. Usted conoce muy bien a lo que nos estamos refiriendo al hablar de aflicciones y tribulaciones. El salmista dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor Chávez. Entonces, vimos que el Señor también trae esas pruebas y tribulaciones y usa nuestro sufrimiento para exponer nuestros corazones, para ponerlo a la vista y nosotros saber qué hay verdaderamente en nuestros corazones. Cuando nosotros verdaderamente sabemos lo que hay en nuestros corazones, inmediatamente dejaríamos de murmurar. Porque una de las primeras reacciones que nosotros tenemos es la murmuración y decirle al Señor, ¿por qué, Señor, me está pasando esto a mí? Cuando nosotros decimos ¿por qué, Señor?, lo que revela es que nosotros estamos resentidos con el Señor y estamos dudando de la misericordia de Él, porque si la Escritura nos dice que todas las cosas ayudan a cada uno de nosotros a bien, y cuando la Escritura dice todas, son las buenas y las malas, y entre las malas, las grandes, las pequeñas y las medianas, todas las cosas ayudan a bien. Entonces cuando le decimos al Señor, ¿por qué yo, Señor?, estamos dudando de la misericordia del Señor y estamos ofendiendo al Señor. Estamos dudando de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que es siempre lo mejor para nosotros. A través de este tipo de cuestionamiento, nosotros lo que conseguimos es simple y sencillamente empobrecer nuestra vida espiritual, entrar en una decadencia espiritual, caer en la autocompasión, en la automisericordia que nosotros nos tenemos, pobrecito de mí. Y el Señor, ¿qué nos ha dicho? Que cuando nosotros nos autocompadecemos, quien está detrás de todo eso es el enemigo de nuestras almas. Recordemos cómo el Señor reaccionó cuando Pedro lo llamó para decirle que no le aconteciera nada de lo que el Señor estaba diciendo, que tenía que sufrir y que era necesario que Él descendiera a Jerusalén para ser sacrificado, para ser crucificado por los escribas, los fariseos y los principales sacerdotes. Y Pedro le dice, Señor, ten misericordia de ti, que eso no te acontezca, que no te vayan a matar, que no te vayan a golpear. Y es que dijo el Señor, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Y cuántos de nosotros oímos eso? Pero ¿para qué vas a ir al culto de oración? Mira qué cansado estás. Mira, hasta tenés cara de perro apaleado. No vayas.
¿Para qué vas al culto? Mira, si has trabajado toda la semana como un burro y te mereces un descanso. Y uno dice, sí, la verdad que es cierto, me merezco un descanso. Hoy no voy a ir al culto, ni voy a ir al culto de oración, ni voy a ir a los estudios porque estoy cansado y necesito descansar. Eso es la voz que nos llega a nosotros, a nuestras mentes y a nuestros corazones, y le hacemos caso. Y decimos, sí, es cierto, estoy tan cansado hoy que no voy a ir. Y por eso nosotros vemos esa decadencia espiritual en cada una de las personas que están oyendo las voces y se están autocompadeciendo de ellas mismas. Pobrecito de mí, que estoy tan cansado que no puedo ni levantarme para ir a un culto. Pero si usted le dice, lo vamos a invitar para que vayamos ahí al salón tal a ver el partido de la selección, se le fueron todos los dolores, hermano. Se le fueron todos los sufrimientos, y ahí sí golpeamos el cuerpo. Padre decía, yo golpeo a mi cuerpo, yo sujeto a mi cuerpo. ¿Para qué? Para que habiendo sido heraldo de otros, yo mismo no venga a ser descalificado. Entonces, esa frase, ¿por qué yo, Señor?, debe ser borrado de nuestros labios. Porque cuando nosotros comprendemos que detrás de todo acontecimiento está la mano prodigiosa y la providencia de Dios, entonces estaremos nosotros por encima de toda circunstancia y nos vamos a volver una persona con gozo, con paz, como fruto del Espíritu del Señor. Porque las pruebas que el Señor nos manda cada uno de nosotros es para que nos volvamos personas mejores y no personas amargadas. Esa es la realidad de lo que la palabra del Señor nos dice. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando hay tardanza en las oraciones, en la respuesta a las oraciones del Señor, es el segundo punto por medio del cual el Señor trae a nosotros una prueba. Cuando las oraciones aparentemente no tenemos una respuesta del Señor, al menos de una manera inmediata como nosotros quisiéramos. Y muchos de nosotros hemos orado como el señor David, no se detiene. Es que hay que esperar con paciencia. ¿Sí? Esa es una prueba para ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, muchos oramos como David oró en el Salmo 102:2, el Salmo 69:17 y el Salmo 70 reflejan muchas veces la forma en que nosotros le pedimos al Señor. Vea el Salmo 102:2. A ver, un valiente que lo lea. Sí, hermano. Carmen. Oye, dice, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invoque. En el Salmo 69, versículo 17. ¿Te lo tiene? Sí. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela. Esa es una voz de angustia. Y en el Salmo 70 dice, acude Dios a librarme, apresúrate Dios a socorrerme. Esta palabra, apresúrate, es una palabra del hebreo, mahab, que quiere decir ahora mismo, avanza, tan pronto yo te llamo, ven. Eso sí, quiere decir la palabra hebrea mahab, que quiere decir apresúrate. En otras palabras, David le estaba diciendo al Señor, Señor, yo confío plenamente en usted,
pero apúrese. La angustia, ¿verdad? De uno. Señor, si yo confío en usted, pero no se tarde, apresúrese, ahora mismo. Sin embargo, amados hermanos, Dios no tiene prisa. Él no va a saltar ni a correr bajo nuestras órdenes. Yo nunca, en todo el trayecto de mi vida, que ha sido largo, por cierto, nunca he visto al Espíritu Santo que esté de apuros. Todo lo contrario. En su tiempo, Él no tiene prisa, y por más que nosotros clamemos y lloremos, pataleemos, ayunemos, y el Señor muchas veces va a retardar su respuesta. Y muchas veces no vamos a tener ni la más mínima seña o evidencia que Dios escuchó la oración. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Y entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos preguntamos, algo está obstaculizando mi oración. Y lo primero que le preguntamos es, ¿algún pecado oculto? Y cuando alguien llega a consejería, lo primero que le decimos, ¿qué hay en su vida? ¿Cómo está la relación suya con Dios? Es normal, ¿verdad? Pero muchas veces no es ese el objetivo por el cual el Señor está retardando la oración. Vamos a Santiago y decimos, es que seguramente estamos, como dice Santiago, pidiendo mal. Pues muchas veces sí. Y muchas veces nuestras oraciones son estorbadas y la palabra dice, ¿cuándo? Por ejemplo, en el matrimonio, cuando hay un varón que maltrata a su esposa, la ofende de palabra, dice que sus oraciones van a ser entorpecidas. Cuando hay rebelión, cuando hay murmuración, cuando hay pecado, sí, es cierto. Pero en este caso estamos viendo que no es ese el caso, sino es porque hay un objetivo muy claro y definido del Señor en retardar estas oraciones. Y muchas veces le vamos a preguntar al Señor, ¿qué tengo que hacer para que mi oración sea escuchada? En Isaías 58, el Señor a los judíos los reprende porque ellos estaban ayunando para que el Señor le concediera a ellos muchas peticiones. Muchas peticiones. Y por eso les dijo, no, el verdadero ayuno que ustedes están haciendo no es ese precisamente, sino es que rompan las ligaduras, las ataduras que hay en ustedes para que verdaderamente sea un ayuno que a mí me agrade. Pero ustedes no pueden estar ayunando y orando si en su corazón no hay una disposición a que cambien su vida y sus actitudes. Yo no voy a respaldar, dice el Señor, ese sacrificio, porque yo no quiero sacrificio, dijo el Señor Jesús, misericordia quiero. Qué diferente. Entonces, la pregunta que nos hacemos en esta mañana, ¿por qué Dios demora la respuesta a oraciones sinceras? Estamos orando conforme a su voluntad, estamos siendo sinceros, las peticiones que hay en nuestros corazones son sinceras. No estamos pidiendo, como dice Santiago, para nuestros deleites y para nuestros placeres. Son oraciones sinceras, oraciones conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros esperamos una respuesta. Pero ¿por qué es que Dios demora esa respuesta a nuestra oración sincera? Entonces, ¿dónde nosotros podemos encontrar las respuestas a nuestras preguntas? En la palabra del Señor, porque la respuesta está en la Biblia. Hay un programa que dice la respuesta está en la Biblia. Entonces nos vamos a esta parte de la Escritura, en Lucas 18, versículo 1, que es una parábola muy conocida por el pueblo cristiano, el pueblo del Señor. Dice la palabra del Señor. Lucas 18, 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 1. Oiga lo que dice la palabra del Señor.
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí está la respuesta. ¿Por qué Dios demora la respuesta a oraciones sinceras? Porque el Señor quiere que nosotros oremos siempre y no desmayemos. Y la palabra desmayar, que es una palabra griega, ekakeo, que significa relajarse, darse por vencido, no esperar el resultado, etcétera, etcétera. No esperar el cumplimiento. Recuerden cuando nosotros estábamos viendo Gálatas, recuerden, capítulo 6, versículo 9, el Señor nos decía a través del apóstol, no nos cansemos de hacer el bien. Pues, o porque a su tiempo segaremos. Y después dice al final, si no desmayamos. Así mismo dice aquí en Lucas, ¿verdad? Si no desmayemos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está buscando en estos tiempos, hermanos? Está buscando un pueblo que ore sin cesar y que no desmaye, que no se dé por vencido, que no desfallezca. Como dicen en el argot popular, que no tiren la toalla. Que no tiren la toalla, sino que oremos, como el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Y sin desmayar, como dice el Señor. Y todos estos que el Señor está buscando y encuentra, orando sin cesar, cuando el Señor venga, los va a encontrar orando precisamente y esperando esa respuesta. ¿Por qué? Recordemos que el Señor no aumenta nuestra fe por sus respuestas, sino que la edifica en sus demoras. Leímos lo del apóstol Pablo. 3 veces le pidió al Señor. Y esas 3 veces podrían ser 3 años, ¿no? Porque un día para el Señor son 1000 años. Puede ser que haya pedido durante toda su vida que le quitara ese aguijón que tenía en su carne. Pero ¿qué le dijo el Señor? La respuesta del Señor, ¿cuál fue? No. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Porque cuando nosotros somos débiles, somos fuertes. Porque nuestra fortaleza no va a depender de mi fuerza, sino va a depender del poder de Dios. Entonces, si usted tiene un aguijón y ha pedido al Señor, puede ser que el Señor le esté diciendo, no, bástate mi gracia. ¿Para qué? Para que usted siempre dependa de mí y se esté acordando cada vez que le jinque la carne que usted depende de mí. Entonces, por eso el Señor, la fe la edifica en las demoras y no en las respuestas. Por eso las oraciones de nuestras deben ser oraciones que se ajusten a la palabra del Señor. No torciéndole el brazo y ofreciéndole al Señor sacrificios, porque los pueblos paganos ofrecían sacrificios al Señor para que les diera un favor. Recordemos que los paganos hasta sacrificaban a sus hijos y los tiraban al fuego para que Moloch les diera un beneficio. Pero nuestro Señor no actúa así. Nosotros no podemos sobornar al Señor ni torcer el brazo diciéndole, Señor, es que voy a hacer un ayuno de 40 días y 40 noches para que usted me dé esto y esto y esto. El Señor no funciona así. El Señor no funciona porque Él no funciona de esa manera, porque a Él le place en su misericordia bendecirnos como más nos conviene a nosotros. Entonces, hay oraciones pecaminosas que el Señor dice, no, definitivamente no las voy a aceptar, porque son oraciones insinceras, porque yo conozco el corazón de cada una de las personas que están orando. Entonces, cualquiera puede creer cuando las oraciones fluyen.
Eso cualquiera, usted no necesita tener nada de fe. Cuando usted ve que todo está fluyendo, entonces no me preocupa. Usted ve en los hogares, cuando los hijos reciben y reciben y reciben y reciben y no les cuesta nada, hasta el mismo dicho popular dice, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Pero en el camino del Señor no es así, ¿verdad? Sino que tenemos que esperar muchas veces en el tiempo del Señor y pasar muchas veces por el horno del sufrimiento para que al final el Señor diga, aquí está. Esto es lo que usted necesita. Pero mientras tanto, espere. Porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Como las águilas, sus alas levantarán. Así es, ¿verdad? Entonces, si usted tiene una oración y está orándole sinceramente al Señor, espere. A su tiempo el Señor le dará la respuesta. Si es que no, desmaya. Si no, desmaya. El Señor siguió dándonos una enseñanza en esta parábola de Lucas, porque Dios desea asegurarse que usted no va a desmayar en sus oraciones. Volvamos a Lucas 18, de 2 al 8, para leer. Y después que el versículo primero dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Era totalmente así, impío, como dice la Escritura. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Ves? No la aguanto, no la soporto y por eso le voy a dar lo que ella quiere. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Y ahora viene la pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Oiga eso, subrayemos esa palabra, que clamen a Él día y noche. ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero, oiga, inmediatamente vea lo que dice ahí, pero cuando el Hijo del Hombre, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, está muy asociado a esto. Este pero es importantísimo. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué Él aguarda que nosotros no nos demos por vencidos? Parece que aquí hay alguna paradoja, algo que no encaja, porque dice que va a devorar, pero al mismo tiempo le va a hacer justicia rápida a la persona. Muchos de nosotros interpretamos mal este pasaje, diciendo, bueno, el Señor se tarda, entonces, ¿para qué seguir orando? Ahí dejémoslo, ahí. Sí. Y la de menos, a lo mejor ni quería. Sí, ¿verdad que sí? Como ¿se acuerdan de la zorra y las uvas? Esa es de la fábula de Esopo. Sí, ¿se acuerdan? Sí, para los que no se acuerdan, porque esa es una fábula del tiempo de los griegos, ¿verdad? Y no es que yo estaba en ese tiempo, pero la aprendí en el colegio porque fue una tarea. Entonces, una zorra va caminando y ve unas uvas que estaban riquísimas, madurísimas, así que le hacían agua en los hocicos. Y entonces la zorra estaba muy alta, ¿verdad? Y entonces la zorra saltaba y apenas con el hocico rozaba las uvas. Saltaba y saltaba, y cuando ya tenía una hora, estaba toda agotada, se vuelve así y dice, de por sí están verdes. Sí, como diciendo, bueno, no sigo trabajando. Sí, pues, es como una autocompasión y un autoconsuelo.
Sí, entonces muchas veces nosotros desistimos de la oración, pero ignoramos que Dios está cargando con algo que necesita la paciencia de su parte y de mi parte. Él en su corazón está cargando con algo que necesita la paciencia de cada uno de nosotros. Está Él deseando, Él anhela responder a nuestras oraciones, pero necesita la paciencia de nosotros. Él nos dice, yo demoraré en lo que veo en tu corazón y voy a soportar contigo hasta que estés dispuesto a esperar la respuesta como es debido. Entonces, el Señor mismo nos echa esa carga y quiere que nosotros tengamos la paciencia suficiente para Él darnos la respuesta como se debe. Muchas veces nos equivocamos, por eso malinterpretamos este pasaje, porque cuando parece que Dios no va a responder nuestras oraciones, nos olvidamos y nos dedicamos a hacer otras cosas. Decimos, bueno, eso quedó ahí, lo sepulto. Ya nunca más voy a orar por eso, porque yo entiendo que es la voluntad del Señor. Bueno, Señor, ya esa es tu voluntad, está bien, ya no sigo orando por eso. No, esa no es la intención de Dios. No es esa precisamente la intención de Dios, porque cuando nosotros estamos orando, obviamente, por la voluntad de Dios, no debemos de desistir. Por ejemplo, dice la palabra que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros estamos orando para que un familiar nuestro se convierta y se salve, es el momento en que nosotros no debemos de desfallecer en esa oración, sino perseverar, porque estamos orando en la voluntad del Señor. Y en la vida nuestra, mi esposa no está, pero puede dar testimonio, que cuando yo era inconverso, aquí en esta iglesia se oraba, y se oró por más de 10 años. Y el pastor de la iglesia, que era Martín Moya, él agarramos el bus ahí y decía, varón, nosotros estamos orando en la iglesia para que usted se convierta. Pues le digo, pues están gastando su energía de balde porque yo no me voy a convertir. Y el varón Martín dice, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con este hombre? Y entonces le salía con filosofías y con cuestiones. Y así pasaba aquí enfrente y decía, no, yo no, ustedes son unos fanáticos, no, y vea dónde estoy ahora. Después de 15 años de oración, ahora que si usted está orando por un hijo, no desfallezca, no desmaye. Testimonio suyo, ha orado por su familia, 3 están aquí con ellos. Oremos por el que hace falta, oremos por el papá de ellos, Carlos. Pero venga y ore, doble sus rodillas, clámele al Señor, porque usted está orando la voluntad de Él y el Señor va a responder en su debido tiempo. Pero no desfallezca, porque el Señor dará la respuesta. Entonces, no escuche la voz del enemigo, escuche la voz de Dios que dice, espera, en su tiempo, yo haré. Entonces, cuando el Señor dice, en el versículo 18, el versículo 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Él dice esto principalmente para este tiempo también, porque a pesar de las seguridades que el Señor nos da y que estamos leyendo aquí, llegará el día en que las personas llegarán a cansarse de orar. Y el Señor está viendo, está profetizando que ese tiempo va a llegar, el cual nosotros o las personas van a desmayar y van a dejar de orar. Por eso dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, esa fe que hace posible que nosotros perseveremos en la oración. Evidentemente, si la respuesta la queremos dar, es un no rotundo, porque muchos se van a cansar, y de hecho muchos están cansados porque no han encontrado, según ellos, la respuesta del Señor. Pero nos sirve de consuelo y de estímulo que, a pesar, cuando llegue el momento apropiado,
cuando llegue el tiempo de Dios, a pesar de la incredulidad del hombre, la palabra del Señor, la promesa del Señor ha de cumplirse. Recordemos que el Señor en Gálatas nos dice que cuando llegó el tiempo, envió a Jesucristo, nacido de mujer y conforme a la ley, para que nosotros fuéramos redimidos. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron siglos. Pasaron siglos. Y desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo en Pentecostés, nosotros estamos esperando el regreso del Señor. Y muchos lo tienen por tardanza, pero dice el Señor que no, porque el Señor se mueve a misericordia y está esperando que personas se conviertan para completar todo, la plenitud de los gentiles. Y a veces nosotros oramos y le decimos, Señor, pero ¿cuándo usted va a venir? ¿Y sabe qué dice el Señor? Hasta que ustedes estén preparados. ¿Sí? Entonces depende de nosotros, muchas veces, que el Señor nos responda o no nos responda, o retarde su petición. Entonces, si nosotros desmayamos, ¿qué pasó? Perdimos la prueba. Perdimos el examen, como el colegio, ¿verdad? Falló, perdió la prueba, no pasó el año, ¿verdad? Se queda repitiendo hasta que el Señor le dé el visto bueno y pase al siguiente escalafón, al siguiente grado. Y cuando pasamos el kinder, ¿pasamos a dónde? ¿Y qué? Las pruebas son mayores. Y pasamos al primer grado y pasamos a segundo. Y son más graves, más fuertes. Y así vamos ascendiendo. Y terminó el colegio y va a la universidad y más son las pruebas, más el sacrificio, más los desvelos. Pero muchos en las iglesias, hermanos, están en el kinder. Porque no han sabido entender que estamos en la escuela del Señor y cada promoción es un éxito, pero trae un compromiso que va a requerir un nuevo precio y cada vez es mayor, hermano, es mayor. Por eso pasemos el kinder. Si usted está en kinder, el próximo domingo venga con su caballo celeste. Amén. ¿Para qué? Para que esté en la escuela del Señor y después pase el primer grado. Y así seguidamente hasta que termine y culmine. Pero ¿sabe una cosa? Y no es para entristecerlos. En la escuela del Señor jamás nos vamos a graduar. Hasta que terminemos. Al final. Pero nunca vamos a graduarnos porque día a día estamos ascendiendo y vamos de gloria en gloria. Pero cuando nosotros decimos de gloria en gloria, muchas veces decimos, ay, vamos a pasar de mejor a mucho mejor. Pero no ese es el sentido, sino que vamos a pasar a otra etapa en la cual la prueba y el sufrimiento va a ser mayor. Así que ese es el Evangelio, hermano. Ese es el Evangelio. No los estamos engañando con promesas baratas de y reciban. No, ese no es el Evangelio del Señor. Recuerde lo que dice Segunda de Corintios, este pasaje es muy importante, Segunda de Corintios, en Romanos 16, Romanos 8:16. En esta versión se lo voy a leer, dice así: el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo. Muchos terminan esa lectura aquí, porque lo que sigue dice: pero también tenemos que sufrir como Él para compartir su gloria. El Señor ilustra esto verdaderamente, y el Señor ve el corazón cuando desmaya en todo tiempo,
y nos trae una ilustración muy linda en Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes. Capítulos 6 y 7, ahí dice capítulos 6 y 7, no capítulo 6, versículo 7, sino que hay que leer los dos capítulos, el 6 y el 7. Sí. Y así rápidamente. Sí, no vamos a leer todos los capítulos, pero sí vamos a extraer algunas partes. Ahí el Señor nos refleja lo que es el desmayo en nuestros corazones. Dice la Escritura que Samaria estaba sitiada por el rey egipcio Ben-Hadad, y la ciudad había sido sitiada, estaba rodeada, entonces no podía entrar comida a la ciudad, y ya la comida se había agotado de tal manera que la cabeza de un burro se vendía por 80 ciclos de plata, que es un montón de dinero. Podría ser, ahora podría equivaler a 1.000.000 de colones, a como está el precio de la plata. Así se vendía la cabeza de un burro. Y usted sabe comerse la cabeza de un burro, hacerse una olla de carne con la cabeza ahí metida. Pero la gente pagaba hasta 80 ciclos de plata para comerse una cabeza de burro, del hambre. Y eso para nosotros es una gran lección, porque muchas veces nosotros botamos la olla de carne completa porque no nos gusta. Y nos ponen la olla de carne y dicen, otra vez sopa, como Mafalda, ¿verdad? Otra vez sopa de frijoles. Y aquí daban 80 ciclos de plata, más de 1.000.000 de colones por una cabeza de burro. Y por un estiércol de paloma, por comerse el estiércol, el excremento de una paloma, pagaban 5 ciclos de plata. ¿Usted se imagina? Que tengan que llegar a ese extremo. Y eso estaba pasando en el pueblo de Samaria. Pero Eliseo, el profeta, le había dicho al rey de Samaria que tuvieran paciencia, que el Señor los iba a liberar de una manera sobrenatural y que empezaran a orar y a arrepentirse. Y dice la Escritura que el rey caminaba por las murallas de la ciudad y seguramente en sus adentros él pensaría, bueno, ¿cuánto va a durar esto? Ya no puedo seguir esperando, vamos a levantar la bandera blanca para rendirnos. Cuando oyó una señora que le gritó, rey, escuche esto, mi vecina y yo convenimos en matar a mi hijo para que nos comiéramos, y ya lo hicimos ayer, ya no lo comimos, pero ahora resulta que le toca al hijo de ella y lo escondió. Y el rey, eso bastó para que el rey se encendiera y rasgara su vestidura, se dijo, le vamos a cortar la cabeza a Eliseo, porque las oraciones de Eliseo eran mentiras. Todo lo que nos está pasando es por culpa de Eliseo y le vamos a cortar la cabeza. ¿Para qué hemos de esperar más a Yahvé? Es muy tarde, dice, y Dios no cumplió su palabra. Veamos lo que dice Segunda de Reyes 6:33. Ya ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? Dice, aún estaba hablando con ellos cuando el mensajero descendió a donde él estaba y le dijo, ciertamente todo este mal viene de Yahvé. ¿Qué puedo esperar ya de él? Imagínese usted. Y el rey antes había dicho en el versículo 31, y el rey exclamó, traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, y la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre sus hombros. Y hasta la cabeza le iban a cortar a Eliseo por esa profecía que él había hecho. Entonces decía, en otras palabras, decía el rey, es muy tarde, la oración no va a ayudar, estamos listos porque el Señor no cumplió su palabra. ¿Pero qué? La respuesta estaba a la puerta, a la vuelta de la esquina. Vea lo que dice el capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, cuando ya el rey había volado, había tirado la toalla, y dijo, ya no hay nada más que hacer, el Señor no cumplió su palabra. Dice,
oíd la palabra de Yahvé. Así dijo Yahvé, mañana a estas horas valdrá un ciclo de seat de flor de harina y un ciclo, 2 seat de cebada a la puerta de Samaria. Mientras el rey estaba desmayando y volando la toalla, el Señor estaba trabajando y ya el milagro estaba a la vuelta de la esquina. Mañana, dijo Eliseo, a estas horas valdrá esa pinta de harina, de flor de harina, o ese saco de harina, un ciclo, y 2 de cebada, otro ciclo. Y realmente da pena que el rey no pudiera tener esa fe y esperar el milagro del Señor. Y después leemos la historia que el campamento de Siria oyeron los carros, oyeron ruidos y entonces se llenaron de pánico y abandonaron todo lo que habían llevado. Y se acuerdan los 4 leprosos que dicen, no tenemos nada que perder, si nos matan, nos matan, pero vamos a ver qué encontramos allí en el campamento de los sirios. Y se encontraron todas esas cosas abandonadas y comenzaron a comer, pero vea lo que es el evangelismo. Esos 4 leprosos nos dan a nosotros una seña de evangelismo. Y decían, mira, allá se están muriendo de hambre. ¿Cómo nosotros no les vamos a ir a decir? Igualmente nosotros éramos mendigos y nos estábamos muriendo porque no nos había llegado el alimento de la palabra del Señor. Y ahora nos ha llegado el alimento, ¿y qué hacemos nosotros? Lo agarramos y lo guardamos, lo atesoramos y nos engordamos. Y no nos acordamos de los que están afuera, que están hambrientos y necesitando que nosotros les digamos, vengan, que aquí hay comida suficiente para todos. Hay mucha enseñanza aquí en este pasaje, no lo vamos a ver todo. Pero aquí se demuestra que el milagro estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, cuando el rey vio que todo lo estaba pasando ahí, estaban pasando los quesos, los yogures, las empanadas con frijoles, los chorizos, los chicharrones, ¿qué más? La olla de carne, huevos fritos, tocino, todo estaba pasando y él tiene que verse arrepentido y haber dicho, qué vergüenza siento, porque yo dije que Dios no había cumplido su palabra. Y amados hermanos, ¿cuántas veces nos ha sucedido a nosotros? Ya no hay nada más que hacer, apague y vámonos, porque el Señor se olvidó de mí. Y el milagro está a la vuelta de la esquina, hermanos. Quizás dentro de unos minutos el Señor le va a dar la respuesta a la oración suya. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando y su respuesta está a punto de llegar. Puede ser dentro de unos 10, 15 minutos, puede ser mañana, yo no lo sé, solo el Señor sabe. Pero el Señor está trabajando y la respuesta está a punto de llegar. Está a punto de llegar. Entonces, la tardanza en la oración, en la respuesta, es una prueba para nosotros. Y muchas veces fracasamos porque volamos la toalla antes de tiempo. Así que siga, si la oración suya es en la voluntad del Señor, está de acuerdo en la palabra, porque nosotros no vamos a orar por algo que está en contra de Él, su palabra. Como alguien decía ahora que están cerrando los talleres, decía, bueno, hay que oren para que no me cierren mi negocio. Y entonces le pregunta, bueno, ¿pero usted tiene la patente? No, entonces ¿cómo voy a orar? Que no le cierren el negocio porque usted está incumpliendo la ley. Sí, esa es una oración que no debemos hacer. Porque el Señor nos va a contestar y dice, no, mire, porque está orando eso, sí. Dígale que vaya allá a la municipalidad y que tramite la patente para que su negocio pueda estar trabajando. Pero si pedimos lo que está conforme a su voluntad, dice Primera de Juan. Mira, Primera de Juan, esa palabra es grandiosa. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye, conforme a lo que nosotros hemos pedido, de acuerdo con su voluntad, Él nos va a contestar, pero no en el tiempo de nosotros, hermanos, es en el tiempo del Señor. Pero fracasamos en esa prueba, sí, muchos hemos fracasado, verdaderamente. Y la tercera prueba es por nuestras caídas y fracasos. ¿Cuántos hemos tenido caídas y fracasos aquí en la congregación? Solo 4. Gracias a Dios por los demás, porque nunca han tenido ese problema. Benditos del Señor, ¿verdad? Sí. Pero cuando decimos caídas y fracasos, no quiero decir, y no se malinterprete, que los cristianos que vuelven a sus antiguos pecados y al mundo, no digamos que están siendo probados. ¿Por qué? Porque ellos son náufragos, no están siendo probados. Si no, como dice Pedro, en segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 18, Pedro está escribiendo a la iglesia y está advirtiendo a los creyentes que están creciendo en santidad. A los que están creciendo en santidad, Pedro les escribe esta carta y oiga lo que les dice. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y recuerda lo que Pablo había dicho, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Antes bien, como dice, tiene este peligro, pero para que no vayan a caer, antes bien dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero esa es una advertencia para todos aquellos que están caminando en santidad, porque algunos de nosotros pudimos haber caído en algún momento. Esa es una señal de advertencia, porque podemos haber caído en cualquier momento. Y no le vamos a decir al Señor, como dice un programa infantil ahí, fue sin querer, queriendo. Eso no es una excusa para el Señor. Al Señor le podemos decir, sí, Señor, estábamos caminando, pero en algún momento alguien tocó el botón equivocado y yo exploté. Sí, en algún momento podemos caer en eso. Sí. Perdí el control en ese momento, Señor, perdóneme, pero fue un momento en el cual yo no estuve velando y caí en la tentación. Es válido. Porque, sí, pero vean que quien está escribiendo esto fue un hombre que cayó en un momento cuando él se creía que estaba firme. ¿Por qué? El Señor le dijo, Pedro, y se dirige a Pedro. El Señor sabía por qué se estaba dirigiendo a Pedro, estaban los otros discípulos. ¿Por qué no dijo Pedro, Felipe, Juan, Tomás, todos los que están aquí, oigan lo que dice Pedro? El Señor ha pedido que los zarandee como trigo, pero yo voy a pedirle y rogarle al Señor para que la fe tuya no decaiga, para que después de haber salido de esto vayas y confirmes a tus hermanos. Se lo dice a Pedro. ¿Y cómo responde Pedro? Señor, aunque vaya a la cárcel, aunque yo muera, no te voy a dejar. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, alto ahí. Mira,
Bueno, yo estoy parafraseando, no dice eso así. No seas tan orgulloso y soberbio, porque hoy mismo, antes que el gallo cante, 3 veces me vas a negar. Vea la variedad y el orgullo de Pedro. Y se cumplió la profecía del Señor. Y cuando el gallo cantó, Pedro volvió a ver y el Señor también se encontró con la vista del Señor. Y lo que sintió Pedro lo hizo llorar amargamente. Amargamente. Fue una caída, sí, pero Pedro fue restaurado. Y después Pedro llegó a ser el apóstol de los judíos, predicó el evangelio y dio su vida. Ahí sí se cumplió lo que él decía: voy a seguirte no importa que muera. Sí se cumplió. Pero antes él había caído y fracasado y no pasó la prueba del Señor, no la pasó. Pero el Señor lo restauró, le dio otra oportunidad para que él pudiera ser liberado de ese orgullo, de esa soberbia que era muy propia de él. Si Dios se da cuenta que en su corazón hay una raíz de amargura, va a ser de su hogar un lugar de prueba. ¿Qué significa esto? Que todas las veces que sean necesarias va a ser provocado para que ustedes se den cuenta que existe esa raíz de amargura, que el Espíritu Santo se les revele y entonces sea desarraigada. Porque el Señor dice en su palabra: lo que Dios no plantó tiene que ser desarraigado. Porque la raíz de amargura no es algo que el Señor haya sembrado en su corazón y tiene que ser desarraigado. Y mientras tenga una raíz de amargura, el Señor lo va a seguir probando en el hogar hasta que el Señor se lo saque definitivamente y usted quede libre totalmente de esa raíz de amargura. Van a haber ocasiones en que va a tener que ser probado y va a salir eso hasta que sea totalmente desarraigado de su corazón. Dios va a seguir probándonos hasta el final. Efesios 4:31, las Escrituras dicen: quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Nadie verá crecimiento en el Señor mientras haya en su corazón cosas que necesitan ser desarraigadas. El Señor nos insta que no dejemos que se establezca en nuestros corazones una raíz de amargura que entorpezca, que obstaculice nuestro crecimiento, y no solamente eso, sino que contamine a todos los demás. Pedro fue probado, falló, pero cuando él fue restaurado, él pudo ir donde sus hermanos en la fe para restaurarlos también, porque él había pasado por esta prueba. Ahora, si en verdad nos hemos arrepentido, no hemos perdido terreno, porque muchas personas dicen: bueno, es que soy indigno, ya el Señor no me va a tomar en cuenta, ya no me ama. Pero si en verdad nos hemos arrepentido, no hemos perdido terreno. ¿Por qué? Así como el Señor puso sus brazos amorosos sobre Pedro y lo restauró, después de haber negado al Señor 3 veces, lo puede hacer con nosotros. Así como le pasó a Pedro esta situación, nos puede decir a nosotros lo mismo: yo he permitido esto en tu vida para que usted vea qué es lo que hay en su corazón. Y a Pedro le dijo: Pedro, eso te pasó y lo permitimos para que vieras
lo que hay en tu corazón. Y te diste cuenta que había orgullo, soberbia, autosuficiencia, vanidad, engreimiento. ¿Te diste cuenta? Por eso te pasó. Entonces muchas veces el Señor nos está diciendo eso a nosotros también. Yo he permitido esto para que vieras lo que hay en tu corazón. Has dicho que quieres caminar junto a mí y entonces, ¿en qué país estamos? Yo te estoy enseñando. Recuerda que cantamos, Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Entonces el Señor te dice, ve, estás pidiendo caminar conmigo, entonces te voy a tener que enseñar. Pero en la primera que le suceda, ya no queremos seguir cantando. ¿Sí? Cantamos, Señor, y te serviré, porque me has amado tanto que te voy a servir. Y una de menos, lo llaman al servicio, es que no quiero adquirir compromisos. O voy a servir, pero a mi manera. Entonces, ¿para qué cantamos eso? Mejor quedémonos con la boca callada, porque el Señor va a decir, lo que estás cantando es mentira. Decís que querés caminar conmigo y en la primera prueba que te mando, volás la toalla y decís, ¿por qué a mí? Entonces, ¿para qué canta? Mejor no cante. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Bueno, todavía soy pastor. Bueno, está bien. ¿Ah? Sí. El Señor nos dice, yo sé lo que hay dentro de ti y voy a permitir que seas provocado hasta que te deshagas de toda esa inmundicia que tenés en tu corazón. ¿Lo necesitamos o no, hermano? Sí, sí lo necesitamos. Que el Señor nos pruebe. Entonces, si en verdad está siendo probado, solo orémosles al Señor así, hermanos, de esta forma. Sinceramente, digámosles al Señor así. Señor Jesús, usted es mi protector. Y creo que usted gobierna sobre los eventos de mi vida. Y si algo me pasara, es porque usted bajó al muro. Nos quitó la protección, nos quitó todo lo que teníamos, porque tiene un propósito en así hacerlo. Si estoy caminando en rectitud y tengo su gozo en mi corazón, entonces tanto en mi vida como en mi muerte, llevarán gloria a usted. Puede que tenga la gloria preparada, algún propósito eterno que en mi mente finita no puedo entender. En cualquier caso yo diré, Señor Jesús, vivo o muerto soy suyo. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y de este polvo me he de levantar. Señor ha puesto su dedo en algunas áreas de mi vida. Sinceramente, si nosotros hemos comprendido esta palabra, sabemos que el Señor ha puesto su dedo en algunas áreas de nuestra vida. En mi vida ha puesto mucho. No sé el caso suyo, si la palabra del Señor ha hecho que el Señor ponga su dedo en algún área de su vida que necesita ser erradicada y restaurada por el Señor. Sáquelas de mi corazón. Deme valor, Señor, para no retroceder. Voy hacia adelante con ustedes. Recuerden lo que dice Hebreos 10:39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que tenemos la fe para preservación de nuestras almas.
Entonces, sigamos adelante. Si hemos tenido alguna caída, el Señor puede restaurar nuestras vidas. Orémosles al Señor con fe y le pedimos al Señor que verdaderamente aquellas áreas de nuestra vida que no le agradan sean tratadas por Él. Y muchas veces hoy cantamos eso, quebrántame, no sé qué más dijimos, transfórmame. Y entonces, ¿cómo? Moldéame a tu imagen, Señor. ¿Qué más? Entonces, ¿qué le estamos pidiendo al Señor? Intervenga en mi vida y si me tiene que meter en un horno, bienvenido sea. Porque se lo estamos cantando. Entonces, hermano, comencemos a cantar verdaderamente con inteligencia, como dice el apóstol, y verdaderamente midamos lo que le estamos diciendo al Señor. Transfórmame, moldéame, quebrántame. Entonces, cuando el Señor le manda la primera, no se queje, porque usted lo pidió. ¿No es cierto? Sí. Después de cantar, ¿qué hay que hacer? Suena muy bonito, ¿verdad que sí? Te serviré, te seguiré, a donde vayas. Y en la primera, 3 veces llegamos al Señor. ¿Usted es cristiano? Pues voy a la iglesia. ¿Y usted que vive en santidad? No, porque soy cristiano, pero no fanático. ¿Sí? Lo digo porque pasó una experiencia, un muchacho que había sido llevado al trabajo por una situación. Y en la primera, en la de menos, vio a la secretaria y le dijo, salgamos. Y la secretaria le dijo, no, pero usted anda con la Biblia, ¿no es cristiano? Sí, pero no soy de los fanáticos. Entonces, oremos al Señor, hermanos, para que verdaderamente, si le pedimos que nos moldee a su imagen, dejémoslo que lo haga y entonces vamos a tener muchas pruebas en nuestra vida. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, Señor, le damos muchas gracias por su palabra, que es verdad. Señor, sabemos por su palabra que nos confronta que hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas. Hoy hemos cantado, Señor, que usted nos restaure, que usted nos transforme, que usted nos moldee a su imagen. Y eso significa, Señor, que tenemos que esperar muchas pruebas, tenemos que esperar muchas aflicciones, muchas tribulaciones que moldeen nuestro carácter. Porque estamos en su escuela, Señor, estamos siendo enseñados. Hemos hecho un compromiso con usted y sabemos que cuando adquirimos un compromiso, tenemos que pagar el precio de ese compromiso. Denos, Señor, la fuerza para no decaer en nuestra fe. Que no caigamos en la tentación, Señor y Dios mío, de orar sin fe. Que preservemos, que perseveremos hasta el final, sabiendo que la respuesta está cerca. Señor, hemos orado por un trabajo y no ha llegado todavía, pero confiamos en que su tiempo lo vamos a tener porque usted va a escoger un trabajo que nos beneficie y que no nos perjudique. Señor, hemos orado por salud, pero tenemos que esperar porque muchas veces ese aguijón es para que su gracia nos baste a nosotros y nos perfeccionemos en nuestra debilidad. Señor, quizás necesitamos la conversión de nuestros familiares, pero no lo estamos haciendo de corazón, no lo hacemos creyendo en que usted cumplirá su promesa, de que su voluntad es que nadie se pierda. Nosotros seguimos orando, Señor, por ese hijo, por ese cónyuge, por ese familiar que necesita de salvación. Señor, le pedimos, Padre Celestial y Dios Todopoderoso, que desarraigue todo aquello que usted nos ha sembrado en nuestros corazones, para que nosotros podamos seguir adelante, Señor. Que cumplamos fielmente ese compromiso que adquirimos cuando recibimos la salvación,
de serle fiel a usted, de serle fiel a nuestro Señor Jesucristo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para que al final, Señor, siempre sea la gloria de nuestro Señor Jesucristo la que resplandezca y nosotros podamos reflejarla hacia el mundo. Seamos nosotros portadores de esa luz del Evangelio para otros hambrientos que necesitan saciar esa hambre